los vectores de la base canónica. La clase pasada, pues precisamente por esa razón hablaba de lo que era una combinación lineal. Una combinación lineal entre vectores, ¿verdad? Veamos aquí. Es que aquí son como 37 alumnos. Bueno, entonces, indicaba que cuando nosotros introducimos los vectores, aquí está mi sistema X, Y, Z, y hablamos de estos vectorcitos, ¿verdad? El vector que va de aquí para acá, a lo largo del eje de las X, y termina en este puntito de coordenadas 1,0,0. Luego, si considero el vector que va del origen a lo largo del eje de las Y, y considero este puntito que termina, o que es el punto de coordenadas 0,1,0, y después este. Aquí está el 0, 0, 1. Si nosotros observamos, o podemos ver, más bien dicho, que cualquier vector del espacio tridimensional, este, por ejemplo, al cual le hago asignar este segmento de recta, este vector R le voy a llamar. Este es un vector que termina en el punto P de coordenadas X, Y, Z. Y en consecuencia, como hemos señalado, entonces ese vector tiene de componentes X, Y, Z. Bueno, pues mira, este vector R se puede escribir como combinación lineal de estos tres vectores que voy a colocar ya, si quieres, como tal. Es decir, voy a considerar el vector que va del origen a este punto y lo voy a llamar vector de componentes 1, 0, 0. Este será el vector de componentes 0, 1, 0. Y este el vector de componentes 0, 0, 1. Entonces, mira cómo es que el vector R se puede escribir como una combinación lineal de estos tres. El vector R se puede escribir como una combinación lineal, de los vectores, mira, de los vectores 1,0,0, el vector 0, 1, 0, y el vector 0, 0, 1. En efecto, mira, si yo escribo el vector R como una combinación lineal de esos tres, R, que es el vector de componentes X, Y y Z, siempre lo puedo escribir así. La clase pasada señalábamos cómo se escribía una combinación lineal, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es una combinación lineal? Si yo tengo el vector U, B y omega, la combinación lineal de esos vectores se escribía como C por U, C2 por B, más C3 por omega. Este es un nuevo vector que puedo llamar R y que se escribe como una combinación lineal de estos tres. C1, C2 y C3 son escalares. A eso fue lo que la clase pasada definíamos como combinación lineal. Entonces ahora, si yo escribo el vector R de componentes X, Y, Z como una combinación lineal de estos tres, podría yo escribir esto, mira. X, fíjate, X
por el 1, 0, 0 más y por el 0, 1, 0 más z por el 0, 0, 1. ¿Estás de acuerdo? Que cualquier vector x, y, z se puede escribir como una combinación lineal de estos tres vectores, porque si yo hago las operaciones aquí, x por 1, 0, 0, me quedaría x, 0, 0. Si le sumo más y por 0, 1, 0, me quedaría 0, y, 0. Y aquí me quedaría z por 0, 0, 1, me quedaría entonces 0, 0, z. Y cuando sume los tres, ¿qué me quedaría? X, 0, 0, más 0, y, 0, más 0, 0, z, me va a quedar x, y, z. No sé si está claro. Si yo hago las operaciones aquí, reproduzco este mismo vector, miren. Aquí me quedaría x, 0, 0, más 0, y, 0, más 0, 0, z. Y ahora, ¿cómo sumaría estos tres? Pues es x más 0, x. 0 más y más 0, y. 0 más 0 más z, z. Entonces, efectivamente, cualquier vector cuyas componentes sean x, y y z, siempre se puede escribir como una combinación lineal de estos tres vectorcitos. ¿Sí? A estos tres vectorcitos les llamamos al vector que se coloca o el vector que parte del origen y termina en el punto 1, 0, 0, le llamamos vector i y lo denotamos de esta manera. Al vector que va del origen al punto 0, 1, 0 le llamamos vector j y al vector que va del origen al 0, 0, 1 le vamos a llamar vector k. A esos tres vectorcitos i, j, k, jóvenes, i, j, k, se les conoce como los vectores de la base canónica. Vectores de la base canónica. ¿Qué cosa significa eso? Ese es un término que vas a manejar con todo detalle en tu curso de álgebra lineal. Vectores de la base canónica. ¿Por qué se les llama así? Bueno, en primer lugar, porque este conjunto de vectores, I, J, K, son un conjunto de vectores linealmente independientes y además, cualquier vector del espacio tridimensional se puede escribir como una combinación lineal de ellos. Cuando un conjunto de vectores cumple con esas condiciones, se dice que forma un conjunto base, pues una base del espacio vectorial. Repito, ese es un término que vas a manejar con todo detalle en tu curso de álgebra lineal. Aquí simplemente los utilizamos para poner de manifiesto lo siguiente. Quiere decir que cualquier vector, entonces, cualquier vector del plano o del plano del espacio, ahorita, en el plano ahorita lo planteo. Si yo tengo esto, lo continúo aquí. Así por ejemplo. Si R es este vector, R es el vector de componentes 3,5, -1. R es el vector de componentes 3,5, -1. ¿Sale? Ese vector también lo puedo escribir así, de acuerdo con lo que estamos aquí planteando, miren. Porque, ¿cómo me quedaría entonces este vector x, y, z? X por 1, 0, 0. Pero el 1, 0, 0 es el i. Más y por 0, 1, 0. Pero el 1, 0, 1, 0, o 0, 1, 0 es el j.
y este es el K. Por lo tanto, cualquier vector R que puedo denotar en términos del bracket X, Y, Z, también lo puedo escribir como 3 por I más 5 por J menos K. El vector R de componentes X, Y, Z es lo mismo que 3I más 5J menos K. Si quiero, lo puedo escribir así o así, como tú quieras. Es lo mismo. Nada más obsérvese una cosa. Cuando escribimos el vector R en términos del bracket, sin los IJK, la X, la Y y la Z, que representan las componentes del vector, se separan con una coma. X, Y, Z. Y cerramos el bracket. Si yo utilizo los vectores IJK de la base canónica, entonces no le pongo el paréntesis. Si te das cuenta, mira. El paréntesis aquí ya no va. Y tampoco van las comas. En lugar de eso estamos poniendo una suma. 3i más 5j menos k. O sea, en otras palabras, cualquier vector de componentes, o sea, aquí es este, aquí el vector 3, 5, menos 1 es este, es decir, el vector R de componentes X, Y, Z siempre puede escribirse como XY más YJ más ZK. Así. Así de sencillo. ¿Qué significa esto? Que el vector X, Y, Z, o el vector R de componentes X, Y, Z, lo estamos escribiendo como un vector expresado como la combinación lineal de otros tres. ¿Cuáles otros tres? El I, el J y el K. Eso es lo que estamos diciendo aquí, pero es exactamente lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Aquí lo estoy representando en términos de los vectores de la base canónica y aquí en términos del bracket. Punto. ¿Se entiende eso, jóvenes? Maestro, yo nada más tengo una pequeña duda. ¿Sí? ¿Cómo se le llamaba a IJK? Bueno, lo que dice ahí abajo, vectores, De ¿qué? la base canónica. Ah, ok, gracias. Vectores de la base canónica. Y ahorita, aquí si quieren agrego, ¿qué es lo que significa una base? ¿Qué significa una base? Y vuelvo a repetir, en tu curso de álgebra lineal, ese es un tema que vas a estudiar con todo detalle. Así como el tema de espacios vectoriales. Ese es un tema que vas a estudiar con todo detalle. Pero aquí yo ya te di lo que es un espacio vectorial. ¿Por qué razón te di el concepto de espacio vectorial? Porque a partir de ese concepto partimos para definir lo que es un vector. Y para que todo estudiante de ingeniería sepa exactamente qué es un vector y no diga que es una flechita, porque se ve muy mal, y más si es un estudiante del poli. Entonces, vectores de la base canónica, por aquí si quieres nada te voy a poner base. Se dice que un conjunto, de vectores U1, U2, hasta UN, fíjate, es una base de un espacio vectorial. Es una base de un espacio vectorial que puede ser el R2, el E3, o el espacio de las matrices que ya estudiamos, o el espacio de las funciones, cualquier espacio vectorial. Se dice que un conjunto de vectores U1, 2 hasta 1 es una base de un espacio vectorial. Sí, inciso I. U1, U2 hasta UN son linealmente independientes.
Eso lo veré. A ver si ahorita lo puedo ver. Y 2i. Cualquier vector del espacio, cualquier vector del espacio, se puede escribir como una combinación lineal, de U1, U2, U3, hasta UN. Es simplemente una mera definición, ¿de acuerdo? No es necesario que te lo aprendas esto. Es simplemente porque ya estoy introduciendo los vectores IJK. Seguramente en tu curso de física, todos aquellos jóvenes que llevaron su curso de física en bachillerato, es así como representaban los vectores. XY más YJ más ZK. Bueno, pues aquí es por esta razón, porque cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de ellos. Por eso lo podemos escribir siempre así. Profesor, ¿podría repetir la primera regla? ¿Cuál regla? La de I que puso. Bueno, de... ¿Aquí? Sí, esa. Que los vectores U1, U2 hasta UN son linealmente independientes. LI. LI. Ahorita, más adelante mostraré qué cosa es un conjunto de vectores linealmente independientes. Y 2, cualquier vector del espacio se puede escribir como una combinación lineal de ellos tres, o de ese conjunto de vectores. Como aquí, pues. Como aquí. Cualquier vector, X, Y, Z, se escribe como combinación lineal del IJK. Cualquier vector X, Y, Z se escribe como combinación lineal del IJK. Vuelvo a repetir. Si yo tengo, por ejemplo, el vector R de componentes así, 4,2,1. Ese vector siempre se puede escribir como una combinación lineal del IJK, porque lo puedo escribir así, como 4 por 1, 0, 0, más 2 por 0, 1, 0, más 1 por 0, 0, 1. Eso significa, mira, que el 4, 2, 1, el vector, lo puedo escribir como una combinación lineal de estos tres. Ah, pero al 1, 0, 0 se le llama I. Y al 010J y al 001K. Por esa razón, entonces, el vector 4,2,1 se escribe también como 4i más 2j más k. Que es lo mismo, por esta razón. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Y además, Sí, profe. los vectores IJK, al margen de que ahorita definamos con la próxima clase que son vectores linealmente independientes, los vectores IJK son linealmente independientes. Linealmente independientes. Nada más métete a la cabeza esas palabritas y luego explicaré un poco más adelante. Ajá. O sea que los vectores IJK son linealmente independientes y como cualquier vector del espacio R3 puede escribirse como combinación lineal del IJK, entonces decimos que IJK representan una base y se llama la base canónica. Para dar, pues, respuesta a lo que aquí está planteado en nuestro programa de estudio. Aquí dice, importancia de R2 y R3 en la representación gráfica de un vector, los vectores de la base canónica, magnitud y dirección. Magnitud y dirección, ¿de acuerdo? Ya la clase pasada empezamos a estudiar qué es magnitud y dirección. Bueno, pues estos son los vectores de la base canónica que vienen ahí en tu programa. ¿Qué pasa en R2? ¿Quién sería el I y el J en R2? Porque en R3 es IJK, pero en R2
también podemos tener el I, J, K. Bueno, más bien dicho, el I y el J, nada más, ¿no? En R2, el espacio R2 dimensional, pues ahí lo que tenemos es este conjunto de puntos. Aquí está y X, ¿verdad? Ahora el I, ¿dónde lo coloco? Aquí está mi origen. Lo voy a colocar en el punto de coordenadas 1,0. Aquí está entonces ese vector I. O sea, el vector I es el vector de componentes 1,0 en R2. El vector J lo pongo aquí. Este es el vector J y termina en el punto 0,1. O sea que en otras palabras, el J es el vector de componentes 0,1. En R2 tendremos entonces esta condición. Por lo tanto, también cualquier vector del espacio R2 se puede escribir como una combinación lineal de estos dos. Mira, por ejemplo, agárrate este vector. Llámale R a ese vector, que es el vector que termina en este punto P de coordenadas 3,2. 3,2. Entonces, el vector R, ¿verdad? Entonces R es el vector de componentes 3,2. Pero también lo puedo escribir el 3,2 como 3i, si quieres, para que sea más claro. El vector R se puede escribir como una combinación lineal del 1,0 y del 0,1. ¿Sí o no? El vector 3,2 se puede escribir como una combinación lineal de estos dos. Porque si aquí multiplico 3 por 1,0, me quedaría 3 por 1, 3,0. Más el vector 2 por 0, 0,2. Cuando sume, mira, aquí me queda 3,0 más 0,2. Entonces, cuando yo sume este vector con este vector, como lo hemos definido, sería 3 más 0, 3. 0 más 2, 2. Entonces, efectivamente, el 3,2 se puede escribir así y por lo tanto esto es igual a 3i más 2j. Porque este es el i y este es el j. 3i más 2j. 3,2 es 3i más 2j. A ver, ¿está claro eso, jóvenes? Es mera anotación, ¿eh? No hay mayor problema con esto. O sea, simplemente es otra forma de representar los vectores en términos de esos vectores de la base canónica. Muy bien. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Entonces, estos son los vectores en R2, estos son los vectores de la base canónica. ¿Verdad? Ok. Bueno, hablando de la importancia que tiene R2 y R3.
hablando de la importancia que tiene el espacio vectorial R2 y R3. Es muy importante señalar que en la ingeniería y la física, en la ingeniería, y la física, se distinguen dos cantidades físicas, se distinguen dos cantidades físicas. Las cantidades vectoriales, y las cantidades escalares. Igualito como te enseñaron en tu curso de la prepa. Cantidades vectoriales y cantidades escalares. Las cantidades vectoriales, ¿cuáles son? Pues aquellas cantidades físicas que necesitan para poder ser especificadas de una magnitud y de una dirección, acompañada a la magnitud de las unidades correspondientes. Si yo hablo de la fuerza es una cantidad vectorial porque tiene magnitud y dirección. ¿Y en qué unidades se mide la fuerza? Pues depende del sistema de unidades en el que estés trabajando, ingeniero. Si trabaja usted en el sistema internacional, las unidades de la fuerza son los newtons, ¿verdad? Entonces, las cantidades vectoriales, aquí cantidades vectoriales, para las cuales siempre hay que especificar, hay que especificar su magnitud y su dirección. Su magnitud y su dirección. Como ya lo habíamos señalado en la clase pasada, los vectores siempre se caracterizan por tener magnitud y dirección. A eso me refería cuando la vez pasada yo les decía, a ver, si yo digo que la fuerza es igual a esto, F igual a 25 newtons, ¿es correcto escribir eso? F igual a 25 newtons. Estoy diciendo que esto es un vector y por eso le estoy poniendo flechita arriba. F igual a 25 newtons. ¿Es correcto? No. ¿Por qué? Porque solo es la magnitud. Porque solo es la magnitud. Entonces tengo que ponerle magnitud de la fuerza. Para que eso sea correcto tengo que escribir esto. Así. Porque estoy hablando solamente de la magnitud de la fuerza. 25 newtons. Si yo considero el vector F como un vector solito y nada más, y estoy hablando de la magnitud, entonces tengo que decir que F es igual a vector de magnitud 25 newtons, dirección tanto. Magnitud 25 newtons, dirección 60 grados noroeste. De esa manera estoy especificando exactamente la magnitud que tiene el vector en la dirección tal, 60 grados noroeste. Entonces, está Y, aquí está X, norte, sur, este, oeste. Entonces, 60 grados, mido 60 grados aquí, y la longitud de esta flechita vale 25 newtons y tiene una dirección de 60 grados.
y queda especificado totalmente el vector fuerza. Pero si estoy hablando nada más su magnitud, entonces debo de colocar esto. Es como también, es correcto decir, ¿alguien se acuerda de la ley de Coulomb? Si yo, la ley de Coulomb, fuerza igual a ¿qué? Voy a ponerlo, fuerza igual a la constante eléctrica, K, 9 por 10 a la 9, ¿no? Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La constante K por el valor de la carga, Q1, por el valor de la carga, Q2, dividido entre la distancia de separación al cuadrado. ¿Es correcto escribir así? Sí. ¿Sí? No. No, tiene que llevarlas. Bueno, lo que había dicho antes, para que sea. Quitarle la flechita. Magnitud de la flechita, ¿verdad? O sea, magnitud de la cantidad. Esto, si yo lo pongo así, ingeniero, te van a tachar de que no sabes. Porque aquí tú estás diciendo que este es un vector y K por Q1 por Q2 entre R cuadrada es un escalar. Q1 tiene un cierto valor en Coulombs, Q2 también. Entonces me va a quedar un numerito por otro numerito que es K dividido entre otro numerito. Entonces aquí me da un numerito. Por lo tanto, para escribir la ley de Coulomb, en magnitud tengo que decir que es así. Si quiero señalar que estoy hablando de la fuerza, entonces le quito esas barritas y si le pongo F vector igual a la magnitud por un vector unitario en la dirección de la fuerza, que veremos más adelante. O bien, digo, F, la fuerza eléctrica, tiene una magnitud de tanto y una dirección de tanto. Así sí. F vector, magnitud y dirección. Pero si nada más lo pongo así, velas. Profe, también para expresar los newtons nada más se puede poner la pura F y ya, ¿no? ¿Para expresar los qué? Bueno, la magnitud, más bien. La Para magnitud. expresar las unidades, joven. Para expresar las Ah, ok. unidades. Ujú. Si queremos hablar de las unidades en las que se mide la fuerza, utilizamos un paréntesis y decimos que las unidades de la fuerza son newtons. N. O sea, a eso se refiere. Esto es para especificar la unidad. No, pero creo que el compañero se refería a la norma. La norma del vector se puede representar solamente como la F sin Sin la los, flecha. ajá. Exacto. Ok. Sin la flechita así. Ajá, así. Sí, claro, también. O sea, también puedo poner F magnitud así sí es correcto. O bien así. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces, ¿están de acuerdo que en la naturaleza, pues, los ingenieros, los físicos, para poder estudiar esos elementos de la naturaleza, con los cuales el ingeniero transforma precisamente esta naturaleza para convertirla en tecnología, en ciencia, etcétera, pues necesita clasificar las cantidades. Unas son cantidades vectoriales, que son las que debe tener magnitud y dirección. Ejemplos de esas cantidades, ¿cuáles son? Velocidad. Ejemplos, ¿verdad? Efectivamente son de las cantidades vectoriales, pues son la velocidad, ese es un vector. La aceleración,
ese es un vector. La fuerza, ese es un vector. Y por lo tanto, para especificarlo, debo dar magnitud y dirección para cada una de ellas. Velocidad, aceleración, la fuerza, el ímpetu, ¿verdad? Ímpetu, P igual, ¿verdad? A masa por velocidad. El campo eléctrico, E, es una cantidad vectorial. El campo magnético, puede representarse con una letra B mayúscula. Campo eléctrico, campo magnético, velocidad, aceleración, fuerza, ímpetu, la fuerza de cizalladura entre placas tectónicas. Todas estas cantidades que exigen magnitud y dirección necesitan ser representadas por cantidades vectoriales. El desplazamiento mismo, ¿verdad? Desplazamiento. R. Vector. Entonces, esas son cantidades vectoriales. Tan solo así pongo un ejemplito rápido. Por eso yo siempre me atraso en mi programa. Fíjense la importancia que tiene de poder distinguir y la necesidad que tenemos de tener que clasificar las cantidades físicas que existen en la naturaleza. Si yo a ustedes les digo, a ver, así, supongo que están sentados ahí en su silla, o su sillón, y les digo a alguien de ustedes, levántate y camina. Pues a lo mejor te levantas y camina. Pues, ¿qué me vas a preguntar? ¿Hacia ¿De dónde? dónde? ¿Hacia dónde? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, levántate y camina, inmediatamente me indica que el desplazamiento que yo voy a hacer cuando camine es un vector, porque me voy a parar de mi posición donde estoy sentado y caminaré en la dirección que yo les diga. Camina en la dirección de tu cocina. Ah, ok, entonces me desplazo tantos metros que hay de ahí donde estoy sentado a mi cocina en esa dirección. Entonces, el desplazamiento es un vector. Necesita magnitud, la distancia que recorrí de mi posición a la cocina, y la dirección que puedo medir con respecto al eje de las X si yo coloco mi sistema de coordenadas ahí en el suelo. Entonces, las cantidades físicas, muchas que son vectoriales, tienen que ser especificadas por vectores. Necesitan magnitud y dirección. Hay otras cantidades que no requieren especificar dirección, simplemente la unidad. Ejemplos de magnitudes. ¿Cómo se llaman esas magnitudes? Estas magnitudes vectoriales y las otras Escalares. magnitudes escalares. ¿Cuáles son esas magnitudes escalares? Que El no tiempo. necesitan de especificar su dirección. ¿Uno podría ser la masa? La masa es una, El tiempo. el tiempo, la energía, la longitud, Densidad. la densidad, exactamente. Entonces, cantidades escalares y cantidades vectoriales y cantidades escalares. Escalares. ¿Verdad? En cantidades escalares, que no son otra cosa, pues, más que aquellas cantidades que solamente requieren de un número y una unidad para ser especificadas. Igualito como te lo enseñaron en tu prepa, ¿verdad? Cantidades escalares. Son las cantidades físicas
que únicamente requiere de un número y su unidad física, para representarlas. Ejemplos, pues justamente esas que me acaban de mencionar, porque para ellas pues basta nada más con dar el numerito y su unidad. Entonces, ejemplos son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, el trabajo. Mira cómo lo pongo en mayúsculas, porque va a ser un concepto muy importante que vamos a estudiar. El trabajo, y una vez te lo pongo aquí para que el trabajo es la integral de línea de f punto diferencial de r, mira, y es una cantidad escalar. Ahorita ponlo así, ya después vas a entender qué es eso. El trabajo, la energía, la densidad, como dijo su compañero, la densidad. ¿La presión es una cantidad escalar o vectorial? Escalar. ¿Escalar? ¿Por qué? Porque la presión, ¿cómo se define? Fuerza sobre área. Fuerza por unidad de área. Pero la fuerza, aquí, si quieres también, dentro de las cantidades escalares, el área es una cantidad escalar. El área de tu cuarto, del piso de tu cuarto, es una cantidad escalar. El volumen que ocupa tu cuarto, que se calcularía como área de la base por altura, tantos metros cúbicos, esa es una cantidad escalar. El volumen, área, volumen. Pero la presión es fuerza por unidad de área. Pero la fuerza, ¿qué es? Vectorial. Entonces aquí va flecha. La presión es fuerza por área, unidad de área. Entonces, mira, aquí lo que tengo es la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Qué se obtiene cuando multiplico un escalar por un vector? Aquí Un es vector. 1 entre A por la fuerza. Porque 1 entre A es F dividido entre A, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico un escalar por un vector, ¿qué me da como resultado? Un elemento también del espacio vectorial. ¿Cómo? Cuando multiplico un escalar por un vector, ¿cómo definimos eso? Cuando También estábamos... es un elemento del espacio vectorial también, ¿no? Exactamente. Un elemento del espacio vectorial también. Entonces queda 1 entre A por la fuerza. Si la fuerza es vector y este numerito A me representa el área, pues es un numerito. Entonces aquí es un escalar por la fuerza. ¿Qué me va a dar como resultado multiplicar un escalar por un vector? Otro vector. Otro vector. Me da otro vector. Entonces, ¿la presión qué es? ¿Escalar o vector? Un vector. Exactamente. Eso es lo que aparentemente nos muestra. Pero en realidad, jóvenes, la presión es una cantidad escalar.
es una cantidad escalar porque se define como la presión ejercida por unidad de área perpendicular. Es decir, la presión estrictamente se define como la magnitud de la fuerza dividido entre el área. Esta es la definición correcta de presión. La magnitud de la fuerza por unidad de área. Y entonces, efectivamente, la presión sí es una cantidad escalar, a pesar de que está definida como fuerza por unidad de área. Pero hablamos de la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza es un escalar. Dividido entre su área, pues me va a dar otro escalar, por lo tanto, escalar entre escalar me da escalar. Y por lo tanto, la presión sí es una escalar, toda vez que la definimos como la magnitud de la fuerza por unidad de área, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, entonces también el de trabajo es como la magnitud de la fuerza. No. ¿Aquí? Sí. No. Porque el producto punto entre un vector con otro vector, diferencial de R es un vector y F es otro vector. El producto punto de un vector con otro vector nos da un escalar. Lo vamos a estudiar con todo detalle. El producto punto de un vector con otro vector me da una cantidad escalar. Profe, ¿cuál es el símbolo que está debajo de la integral? Una C. Ah, Ponle como quieras. Así. Se llaman integrales de línea. Son integrales de línea. Se integra a lo largo de una trayectoria C. Vamos a estudiarlo con todo detalle. Nada más te lo pongo aquí ahorita para que vayas viendo hacia dónde me dirijo. Vuelvo a repetir. Esta primera unidad sienta las bases para todo lo que resta del curso. La unidad 2 y unidad 3. Si esto lo entiendes bien, lo que sigue es pan comido. Pero hay que tener bien cimentadas las bases de esta unidad número 1. Por eso voy así de lento como para niños de 8 años. Profesor, ¿Sí? bueno, estaba leyendo en un libro de álgebra lineal que decía que un espacio vectorial, o sea, bueno, así como usted lo definió, que Ajá. cumplía con los 10 axiomas que nos dio, pero aparte Ajá. decía que teníamos que tener un campo, bueno, un cuerpo, un campo, Así pero es. que el espacio estaba sobre el campo. Ya, hablan de un campo escalar, un campo en general, porque puede ser un campo de escalares o un campo de los números complejos. Exactamente. Un espacio vectorial requiere también de echar mano de un campo de numeritos. En nuestro caso, el campo de numeritos del que estamos hablando es del conjunto de los números reales. El campo al que se refiere su libro de álgebra lineal, en este caso es el campo de los números reales que que estamos ocupando. ¿Cuál es? Cuando yo digo en el estudio de las propiedades de la multiplicación por escalar, cuando yo digo que para todo alfa y beta, alfa multiplicado por u más b, la propiedad distributiva 1. Esto es igual a alfa veces u más alfa veces b. Y también cuando tenemos que alfa más beta por u es igual a alfa u más beta veces u. Este numerito alfa y este numerito beta son los elementos que pertenecen a ese campo al que hace referencia su libro de álgebra lineal. Estos son los numeritos que viven ahí. Y dice Sí. que es un campo porque el campo puede ser de los números reales, alfa y beta están en el conjunto de los números reales. Pero como los espacios vectoriales son muy generales, el alfa y el beta también pueden ser números complejos. O sea, pueden pertenecer a este conjunto de números, al campo de los números complejos.
A eso se refiere con el campo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien, entonces, pues hasta aquí me interesaba esto porque, pues vaya, el curso de análisis vectorial es un curso que permite al estudiante manejar más adelante, o no sé si también al mismo tiempo, su curso de física, su curso de física, su curso de electricidad y magnetismo. Todo esto, jóvenes, lo van a ustedes a aplicar ahí fundamentalmente. ¿Con quién llevan física, perdón, Nuestro nuevo mapa curricular, profe, del 2020 no tiene física en primer semestre. Nada más perfecto. tenemos 5 materias. Excelente, excelente. Sí, no me acordaba, sí. Qué bueno. Pues qué bueno que física se lleva después de este curso. Este curso te va a ser sumamente útil en el curso de electricidad y magnetismo. Ajá. Pero estaba viendo que lo quitaron. O sea, bueno, en segundo semestre sí está electricidad y magnetismo. Pero lo que es física 1. No, ahí está mismo. Ah, ¿en serio? O sea, se integró al segundo semestre. Así es, así es. Ah, ok. Por eso es que el curso de física ahora es de 6 horas. ¿Y antes de cuántas horas era? Nada más de 4.5 horas a la semana. Ahora es de 2 horas cada clase. 2 horas cada clase, me parece. O de 1.5 horas cada clase, pero 4 días. Ah, ya. Porque el curso de física ahora comienza con mecánica y terminando la parte de mecánica hasta leyes de Newton, comenzamos con electricidad y magnetismo. Y en ese curso es fundamental este curso de análisis vectorial. Muy bien. Además de otros cursos que van a tener más adelante. Bueno, entonces, ¿hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora viene algo sumamente importante. Método para sumar vectores o métodos para sumar vectores. Método del paralelogramo. Método del paralelogramo para la suma de dos vectores. Para la suma de dos vectores. Método del paralelogramo para la suma de dos vectores. Bueno, ahora, ok, fíjate, ¿por qué? Y vuelvo a insistir en esto de la importancia que tiene la representación de un vector en el espacio R2 y R3. Fíjate, nosotros lo que hemos demostrado cuando estamos estudiando espacios vectoriales es que este puntito que está aquí es un vector, ¿no es cierto? Este puntito de coordenadas x1, y1. Este es un vector, ¿cierto o no? Sí. Eso ya lo probamos. Pero este también es otro vector. No sé, este que está por acá. Este es de componentes x2, y2. Y entonces, ahora tenemos que sumarlos. Porque en realidad esa es la importancia que tienen los vectores. Hay que sumarlos para obtener un nuevo vector llamado vector resultante. Entonces, si este es un vector y este es otro vector, es como si tú me preguntaras, pues, ¿cómo se suman estos puntitos? En el conjunto R2, que ya definimos que es un espacio vectorial, ya sabemos que para sumar el vector x1, y1 con el vector x2, y2, ya sé que se suman así. x1 más x2, y1 más y2, ¿no es cierto? Así se deben de sumar.
Por lo tanto, cuando sumo este con este, geométricamente, ¿cómo le hago para encontrar justamente esto? Pues esa es otra de las razones por las cuales en este espacio, que es el R2, nos conviene introducir la flechita. Si a este vector le llamo vector R y al vector que va del origen a este otro punto le llamo vector R1, mira, entonces sumar este punto con este punto es equivalente a sumar este vector R con este vector R1. Y se demuestra fácilmente que para poder encontrar lo mismo que me exige la suma en el espacio vectorial, geométricamente se obtiene al sumar utilizando el método del paralelogramo, que consiste en construir el paralelogramo cuyos lados adyacentes sean los vectores R y R1. ¿Cómo logro esto? Pues simplemente trazando a partir del extremo del vector R una paralela al vector R1. Y entonces trazo una paralela a R1. Y luego trazo a partir del extremo de R1 una paralela a R. Y resulta que cuando yo considero la diagonal que va del origen a este punto donde se intersectan esas dos paralelas, Battery fully charged. este vector resulta ser el vector R más R1, que termina justamente en el punto, mira, este punto aquí va a ser el punto de coordenadas x1 más x2, y1 más y2. Este punto que está aquí resulta ser x1, y tengo el x1, y1, y este es el x2, y2. Resulta que esta flechita termina en este punto de coordenadas x1 más x2, y1 más y2. Y entonces este es el método conocido como método del paralelogramo para sumar dos vectores en el plano cartesiano o en el espacio, porque también puedo tener dos vectores en el espacio, ¿verdad? Z, X y Y. Y los quiero sumar, también puedo utilizar el método del paralelogramo. Aquí tengo un vector R1, aquí tengo otro vector R2, vectores en el espacio. Aquí este punto es el punto de coordenadas ¿qué? X1, Y1, Z1. Y aquí X2, Y2, Z2. La suma de este vector con este vector que están aquí en el espacio. Un vector aquí y otro vector acá. Lo sumo utilizando el método del paralelogramo. Construyo dicho paralelogramo trazando una paralela al vector R1 a partir del extremo de R2. Y luego otra paralela a partir del extremo de R1 al vector R2. Y aquí, miren, se formó entonces un paralelogramo. Un paralelogramo. El vector suma es el vector que va del origen a este punto. Este puntito que está aquí sería x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2.
este punto donde está terminando el vector suma. Este sería el vector R1 más R2. Método del paralelogramo para sumar dos vectores. Así de sencillo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bueno, hay otro método que es equivalente a este, que se conoce como el método del triángulo para sumar dos vectores. Método del triángulo para sumar dos vectores. ¿Sí? Voy a método del triángulo, lo voy a poner ahí. Método del triángulo para la suma de dos vectores. Ese método del triángulo, teniendo dos vectores, consiste en dibujar un vector a continuación del otro. Se dibuja uno a continuación del otro y el vector resultante es el vector que va del origen del primer vector al extremo del último vector, dibujándolos uno a continuación del otro. Es totalmente equivalente a esto, mira. Si yo tengo el vector R y R1, el vector resultante es el vector que se obtiene al sumar al vector R1, el vector R, pero si lo dibujo aquí. Si al vector R1 le sumo este vector R, es equivalente a decir que este vector lo traslado y lo pongo aquí. Este es el R. Y entonces R1 más R, que ya sabemos que en este espacio vectorial R1 más R es lo mismo que R más R1, porque se cumple la propiedad conmutativa. Entonces el vector resultante, utilizando el método del triángulo, sigue siendo este mismo. R1 más R. Se forma un triángulo, por eso llamado método del triángulo. Este es el vector resultante. Si te das cuenta, coincide exactamente. Si lo veo aquí, sumar R1 más R2, R1 más R2, pues es equivalente, R1 más R2, es equivalente por el método del triángulo a poner el vector R2 aquí. Aquí pongo el R2. Y también me da el mismo vector R1 más R2. Si quito este. O sea que el método del paralelogramo para sumar dos vectores me obliga a construir el paralelogramo cuyos lados adyacentes sean los dos vectores originales. Cuando utilizo el método del triángulo, pues entonces lo que tengo que hacer es simplemente dibujar uno a continuación del otro. R1 más R2, respetando su magnitud y su dirección, y automáticamente el vector suma es el vector que va del origen al punto donde termina el último vector. Coincide, o sea, es lo mismo. Utilizar el método del paralelogramo o el método del triángulo para la suma de dos vectores. ¿Vamos bien, perdón? Sí, profe, Sí, tengo una profe. duda. ¿Sí? El vector resultante siempre va del origen del primero. Exacto. Al extremo del último. Ah, ok. Gracias. En el método del triángulo. En el método del paralelogramo, el vector resultante es una de las diagonales, del paralelogramo formado. Esta es una de las diagonales del paralelogramo. Ese es justamente el vector suma. Ok, gracias.
¿Qué pasa cuando necesitamos sumar más de dos vectores? Pues utilizamos el famoso método del polígono, ¿verdad? Que consiste en dibujar uno a continuación del otro, y el vector resultante es el vector que va del origen del primer vector al extremo del último vector, siendo dibujados uno a continuación del otro. Entonces, método del triángulo, método del polígono, método del polígono. Por favor, para esto, pueden ustedes consultar el Marsden Tromba que le subí ahí a la plataforma. Ahí en el Marsden Tromba explica muy bonito esta parte de la suma de vectores. E inclusive nos demuestra por qué razón la suma algebraica como la hemos definido, entrada a entrada, coincide exactamente con la suma geométrica utilizando segmentos de recta dirigidos o flechas, como estamos acostumbrados erróneamente a decirles, ¿no? R1, R2. Entonces, por favor, échense un clavadito ahí al libro de Marsden Tromba que está ahí en la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Léanlo, por favor. Bien, método del polígono. Nos permite sumar más de dos vectores. Más de dos vectores. Simplemente se dibuja uno a continuación del otro. Se dibuja uno a continuación del otro, respetando la magnitud y dirección de cada uno. El vector resultante o vector suma, el vector resultante o vector suma será el vector que va del origen del primer vector dibujado al extremo del último vector. ¿Sí? Así, por ejemplo, si nosotros tenemos método del polígono. Voy a quitar aquí arriba. ¿Puedo quitar aquí arriba? Sí. Si tenemos, por ejemplo, pues esto, ¿no? Mira. Lo voy a pintar así con colores. Tengo un vector A, le voy a sumar a un vector B,
voy a sumar a un vector C. Un vector C. Y le voy a sumar a un vector D. Le sumas a un vector D. La resultante es justamente el vector que va del origen de A al extremo de D. Este vector es el vector resultante o vector suma. Lo voy a llamar vector R. Vector resultante o vector suma. Entonces el vector R es igual a A más B más C más D. Estamos como si estuviéramos en la prepa, ¿sí o no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Bueno, muy sencillo. Bueno, ahora hablemos de la interpretación geométrica de la otra operación que existe en los espacios vectoriales. Esta fue la de la suma, ¿verdad? No olvidar nunca que en un espacio vectorial están definidas dos operaciones. La suma, que cumple 5 propiedades, propiedad de cerradura, conmutativa, asociativa, la del neutro aditivo, del inverso aditivo. 5 propiedades de la suma. Pero está otra propiedad que es la multiplicación de escalar por vector. Escalar por vector. También quiero agregar aquí, hablando de escalar, que cualquier numerito real, jóvenes, también se puede manejar como una cantidad escalar. Cualquier número alfa real también es una cantidad escalar, como puede ser la masa, el tiempo, la temperatura, la energía. El número 5, ese es un escalar. El número 1000, ese es un escalar. Y la puedo entender como cantidad escalar. Cualquier numerito real. Entonces, ¿cuál es la interpretación ahora geométrica que tiene la multiplicación de escalar por vector? Eso va a ser importantísimo para nuestros problemas geométricos, jóvenes, en las demostraciones que vamos a hacer. Ya sabemos, déjame borrar aquí. Ya sabemos que la multiplicación de escalar por vector en el espacio R2 o R3 es multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector, ¿verdad? Entonces, multiplicación de escalar por vector. Interpretación geométrica. Interpretación geométrica. Interpretación geométrica. Cuando nosotros tenemos un vector R y lo multiplico por un escalar alfa, pues esto es alfa
le voy a poner que R1, R2, R3. ¿Cómo se lleva a cabo la multiplicación de escalar por vector? Pues simplemente el escalar por cada una de las componentes. Alfa por R1, alfa por R2, alfa por R3. Ahí está la forma en la que se multiplica escalar por vector. Bueno, ahora, ¿qué es lo que significa esto si estoy en R3, verdad? Si estoy en R2, alfa por un vector U en R2, alfa por U1, U2. Pues es simplemente el vector que se obtiene al multiplicar alfa por la componente U1, alfa por la componente U2, esto en el espacio R2. Bien, ahora, ¿qué interpretación geométrica tiene esto? ¿Qué interpretación geométrica? Tiene esto. Veamos. Vamos a pensar, por comodidad, que estamos en R2, porque es más fácil trabajar ahí en el plano R2. Estoy en el plano R2. Aquí está un vector U. Ese es el U. Ok. Le hago corresponder este. ¿Qué pasa si ese vector U, vamos a pensar que es el vector de componentes 2,1? Estoy en R2. Estoy en R2. Es el vector U de componentes 2,1. O si tú quieres llamarlo también, como ya sabes, ¿verdad? Esto es lo mismo que el vector 2 y más J. Yo estoy acostumbrado a utilizar siempre para representar vectores el bracket. Me gusta más porque es más fácil cuando estamos sumándolos y haciendo el producto a punto, inclusive el producto vectorial, que está trabajando con el I y el J y el K. Pero como te acomodes, esto y esto es lo mismo, ya sabemos, ¿no? El 2,1 se escribe como 2i más J, porque cualquier vector U de esta forma se puede escribir como combinación lineal del I y del J. Bueno, ¿qué pasa si al vector U lo multiplico por 2? Bien, al vector U lo voy a multiplicar por 2. 2U. ¿Qué es 2U? Pues es 2 multiplicado por 2,1. ¿Y qué me va a dar? 4,2. ¿No es cierto? ¿Jóvenes? Porque así se define la multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que le pasó al vector U cuando lo multipliqué por 2? ¿Qué le pasó al vector cuando lo multiplicamos por este número 2? Aumentó su magnitud. ¿Mandé? Aumentó su magnitud. ¿Aumentó su magnitud en cuánto? El doble. El doble. A ver, si quieres, continuamos aquí. ¿Qué pasa si ahora lo multiplico por un medio? Un medio por U, ¿a qué sería igual? A un medio por el vector 2,1. ¿Qué me va a dar? 1,1 Como- 1,1 medio. El vector U es este. El vector 2U es el doble de este y mantiene exactamente su misma dirección. Simplemente
lo dilató. El vector 2 por u me da 4,2. Entonces, si aquí es 2, 4 es hasta acá, 4,2, y entonces me va a quedar ahora este vector hasta acá. De aquí hasta acá, ¿verdad? Este es el vector 2u. Y el vector 1 medio de u, el vector 1 medio de u, es justamente la mitad de este. Entonces ahora llegó hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que le hace el escalar al vector? ¿Qué es lo que le hace? Aumenta su magnitud, pero no su dirección. No cambia su dirección. Exactamente. ¿Están de acuerdo? Cuando yo multiplico un escalar por un vector, lo único que hago es dilatar el vector. Dilatar quiere decir que lo hago más grande o más pequeño si el escalar por el que multiplico el vector es un numerito que está entre 0 y 1. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la interpretación geométrica de la multiplicación de escalar por vector? La interpretación geométrica de la multiplicación de escalar por vector. Si alfa, el escalar, es mayor que 1, ¿cuáles son esos alfa mayores que 1? 2, 3, 1.001, 1.5. Si alfa es mayor que 1, entonces alfa veces el vector u, alfa veces u es una dilatación del vector. Lo dilata. Dilata, o sea, lo hace más grande. Es una dilatación del vector u. Si alfa está entre 0 y 1, ¿cuáles están entre 0 y 1? Pues los Un racionales son medio. las fracciones. Exactamente, pues todas las fracciones entre 0 y 1, que hay millones de numeritos, entre 0 y 1, que son precisamente las fracciones, ¿no? Racionales. Entonces, si alfa está entre 0 y 1, entonces al multiplicar el alfa, que puede ser cualquier numerito entre 0 y 1, por el vector u, ¿qué me da? Dilatación aquí y acá. Contracción. Contracción. Alfa veces u es una contracción del vector u. Si alfa es negativo, si el alfa es negativo, ¿qué le sucede a la multiplicación de escalar por vector? Se invierte el sentido. Exactamente. Se invierte el sentido del vector manteniendo la misma línea de acción. Si ahora yo multiplico el vector u por menos 2, ¿verdad? Aquí lo pongo. Si el alfa es negativo, entonces aquí me quedaría menos 2 por u y me quedaría menos 4 menos 2. Y entonces ahora este vector u invierte su sentido, pero mantiene la misma línea de acción y tendría el vector menos 2u. Pero también le provoca una dilatación en sentido contrario. Y el vector menos 1 medio de u me quedaría menos 1 menos 1 medio y sería justamente este vector. Este es menos
1 medio de U. Si alfa es negativo, simplemente se invierte el sentido del vector manteniendo la misma línea de acción. Esa es la interpretación geométrica que tiene la multiplicación de escalar por vector, jóvenes. Yo tengo un vector, si yo tengo cualquier vector aquí, en el espacio, vector U, y considero este otro vector, el vector U es este. ¿Quién sería este? Un medio de U. Bueno, un medio por U. ¿Un medio? Y si no lo pongo a la mitad, lo pongo aquí. Bueno, sería 1 sobre alfa por U, ¿no? Para 1 sobre generar. alfa por U. Sería una contracción. Pues en términos generales, si este es el vector U, este vector pequeñito es alfa veces U. ¿Están de acuerdo? Donde claramente alfa, pues está entre 0 y 1. ¿Sí o no? Sí. Si pongo este, aquí está el vector U. ¿Quién es este? El vector que va desde aquí hasta acá. También sería alfa veces U, ¿no? Eso es, muy bien, joven Hernández. También es alfa veces U. Pero aquí el alfa, pues es mayor que 1, simplemente. Aquí este vectorcito chiquito es alfa veces U, con alfa entre 0 y 1. Lo entiendo mentalmente. Aquí este vector es alfa veces U, pero con alfa mayor que 1. Pero efectivamente, tanto aquí como aquí, ese es el alfa veces U. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues esto es muy importante para resolver una gama amplísima de problemas, jóvenes. La interpretación geométrica de la multiplicación de un escalar por un vector y la suma de vectores, ya sea utilizando el método del paralelogramo, el método del triángulo o el método del polígono cuando tenemos más de 2 vectores para sumar. Esas dos operaciones son justamente las que vamos a aplicar para resolver una gama muy amplia de problemas. Todavía no empezamos a resolver problemas. Voy a dar inicio ya a la próxima clase para que vean ustedes cómo se aplica esta teoría a la solución de problemas físicos y geométricos. Simplemente con estas interpretaciones. La interpretación que tiene la multiplicación de un vector por un escalar y la suma de vectores. Con esas dos operaciones puedes resolver infinidad de problemas. Infinidad de problemas. Ya después vamos a plantear la multiplicación entre vectores. Aquí estamos hablando de la suma primero y de la multiplicación de escalar por vector. Enseguida vamos a tener que aprender la interpretación y el significado de la multiplicación de un vector por otro vector, tanto a través del producto punto como del producto vectorial. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos por el día de hoy, jóvenes. Gracias por la atención.
Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.